a Metrópolis, como siempre, les doy la bienvenida a todo este mundo del arte, la cultura y el entretenimiento. Y así como el arte está presente en nuestra vida, lamentablemente también aquellas personas que van trazando el camino dejan de existir. Y hoy, por supuesto, desde muy temprano en los medios de comunicación nos enteramos de dos pérdidas terribles para la cultura de nuestro país. Nos referimos al gran Rodolfo Inostroza y de esta manera las letras están de duelo, pero también Juan Javier Salazar, uno de los artistas plásticos más importantes, también ha dejado de existir. Todas las redes sociales y, por supuesto, los más importantes medios de comunicación relacionados al tema cultural han estado hablando de estas dos pérdidas, ¿no? Si uno ve todo el aporte de Inostroza a las letras, sus escritos, sus puntos de vista, lo que nos quería decir, y por supuesto también las artes plásticas, ¿no? Que un poco rompió con estas estructuras y estos esquemas que tenían. Así que desde aquí nuestras condolencias para toda la familia y por supuesto también para todos los que estamos vinculados de alguna u otra manera a las letras, a las artes plásticas. Pero la vida continúa y sigue para adelante como tiene que ser. Y justamente hoy estoy feliz, estoy emocionada porque voy a entrevistar a una personalidad también de la cultura en el tema del documental, como es Luis Enrique Can. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en Metrópolis. Muchas gracias. Y de verdad emocionada, como lo dije hace unos momentos, por este trabajo tuyo sobre el documental. Y ahora, hablando de Bolognesi, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos muy cerca del estreno del documental dedicado a Francisco Bolognesi, que es el 4 de noviembre, este viernes, en donde se conmemora el bicentenario de su natalicio. Un poco para la gente que no conoce todavía tu trabajo, tú nos diste a conocer un poco hace ya un tiempo lo que fue el corresponsal del Huáscar, ver desde adentro del Huáscar lo que estaba pasando en esta terrible guerra, y fue conmovedor cada uno de las cosas que nos ibas contando, ¿no? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Sí, bueno, el año pasado realicé este documental dedicado a Julio Octavio Reyes, quien fue el corresponsal a bordo del Huáscar, y que gracias a él, a su trabajo como corresponsal destacado a bordo del Monitor, el público de Lima, principalmente de todo el país, expectante de lo que acontecía en el frente de batalla, se pudo enterar gracias a sus crónicas. Y entonces el documental fue aproximarse a la figura de Miguel Grau desde un enfoque periodístico y más aún desde un periodista que estaba a bordo del Monitor. Recordemos que era una embarcación pequeña, 60 metros de longitud, en donde convivían más de 200 personas por muchos meses. Se hablaban muchos idiomas, porque los maquinistas no solo eran peruanos, sino había ingleses, griegos, y él convivió y pudo transmitir todas esas experiencias a través de sus crónicas, y el documental fue dedicado a su figura y también pues a la figura de Miguel Grau. Ahora, en esta entrega con Francisco Bolognesi, a mí me ha pasado y creo que le va a pasar a muchos, que uno tiene este concepto del personaje de las láminas, este concepto del personaje que dijo la frase célebre, ¿no? Hasta el último cartucho, que uno a veces la repite, y que finalmente fue un héroe importante, pero yo siento un poco, y tú cuéntamelo, que esta propuesta nos acerca al personaje, pero más al lado humano. ¿Quién fue? El momento que vivió, la edad que tenía, lo que dejó de hacer. Es verdad, cuando uno en el colegio tal vez revisa, estudia de una forma rápida, ligera, lo que aconteció en esos momentos y se queda con la frase inmortal, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir, detrás hay mucho más, hay toda una expectativa de los días previos a lo que aconteció en la batalla de Arica, y eso transmite el documental a través de entrevistas a descendientes de protagonistas de esa historia, ¿no? Hemos entrevistado a la bisnieta de Francisco Bolognesi, la señora Ana María Bolognesi, a la bisnieta del mayor José de la Cruz Salvo, que fue el parlamentario chileno que le intimó rendición. Fuimos a Santiago a entrevistarla, y también al descendiente de Roque Sáenz Peña. En Buenos Aires pudimos entrevistar al descendiente de Roque Sáenz Peña, que recordamos que fue el argentino que peleó junto a los defensores de Arica y quien conserva las cartas de Sáenz Peña antes de la batalla y después cuando fue tomado prisionero. Además de entrevistas a historiadores, expertos, y que nos acercan a una figura que yo tengo que reconocer, antes de meterme en el documental, pues desconocía. Y
ayudados con la tecnología de 3D, hemos podido recrear lo que fue la batalla, cómo fueron los momentos previos, porque el cerco que hace en Arica no solo fue de infantería y artillería, sino también un bloqueo naval por la escuadra chilena. Entonces, todo eso, gracias a la tecnología, se ha podido recrear en este documental de 70 minutos. Ahora, ya yendo un poco a la parte técnica del documental, ¿cómo fue todo el trabajo, ponte, del guión? Porque hay tanto para decir e imagino que hay material que también se queda. Y el tema del enfoque, ¿no? ¿Cómo finalmente tomar la decisión de cuál va a ser el enfoque que va a ser el eje, ¿no? La columna vertebral de Bolognesi? Sí, bueno, es verdad, es un problema que uno tiene a la hora de la edición, del montaje, de separar qué es lo que va y qué no, porque tenemos las limitaciones del tiempo. Uno quisiera pues que vayan más cosas, pero no siempre es posible. Pienso que la estructura del documental recae sobre los telegramas que envía Bolognesi desde el 26 de mayo, que es la batalla de Tacna, hasta el 6 de junio, pidiendo ayuda, pidiendo instrucciones, pidiendo que no se la abandone. Y son telegramas que van casi de día a día, y que van un poco siendo la columna narrativa del documental. Los días que vive Francisco Bolognesi y la guarnición de Arica son un verdadero vía crucis. Ahora que recordamos a los difuntos, pienso que el legado que nos da Bolognesi es eso, ¿no? De que nuestra vida debe tener un sentido y actuar de acuerdo al deber. Eso nos enseña Bolognesi y los que lo acompañaron. Y pienso que si bien no es una historia de un final feliz, sí es una historia que nos debe llenar de orgullo como Por lo supuesto. fue. Bueno, yo quiero verlo. Y ya de verdad, con todo lo que habías dicho, estoy muy emocionada. Y de verdad, qué importante en estos tiempos de rapidez, de tantas tecnologías, recordar actos heroicos tan importantes y sobre todo una figura de Francisco Bolognesi que no debemos de olvidar y que no debe pasar en una lámina o en una hoja de un cuaderno, sino más bien la manera de aprenderlos a través de los documentales. ¿Cuándo va a ser el estreno? Sí, el estreno va a ser ese viernes 4 de noviembre a las 7 de la noche en la Auditorio Telefónica. El ingreso es libre, las puertas van a estar abiertas de una hora antes para que pueda todo el público ir. Va a ser una cosa irrepetible porque es el estreno en pantalla gigante, en pantalla LED. Va a ser con un súper buena imagen y sonido. Bueno, y también el Banco Central de Reserva está lanzando... Así es, lanzando esta moneda conmemorativa. Hay muchas actividades alrededor del Bicentenario. El 8 de noviembre lo voy a presentar en la Casa de la Respuesta en Arica, que es un lugar significativo, emblemático por todo lo que sucedió allí. Y bueno, a partir de ahí también se harán otras presentaciones. Muy bien. ¿Y hay un Facebook, una página? Sí, hay una página en Facebook que se llama Francisco Bolognesi, el documental, en donde ponemos todas las noticias que van surgiendo alrededor de ahora del estreno y lo que serán las presentaciones, y que invito a todos para que puedan visitarla. Muy bien, Luis Enrique, te agradecemos mucho. Mira, de verdad, admiro tu trabajo, la dedicación y sobre todo la manera de trabajar los documentales, y que vengan más documentales. Y tú sabes que TV Perú siempre apoyamos todo lo que tiene que ver con trabajos de calidad como el tuyo, los documentales. Y por supuesto, todos estamos listos ya para ese estreno. Felicitaciones. Muchas gracias. Y ya nos contarás de los próximos proyectos pronto aquí en Metrópolis. Éxitos para ti. Y no se olviden, entonces el ingreso es libre y hay que llevar a nuestros niños. Me tengo que ir rápidamente a una pausa, pero no se muevan, no saben con lo que vuelvo. Con una entrevista a Ramiro Llona. Tuve la suerte de poder recorrer con él sus exposiciones y luego de esta pequeñísima pausa les cuento lo que pasó. Aquí en Metrópolis, gracias por estar con nosotros. Qué interesante la entrevista que acabamos de tener con Luis Enrique Camps sobre Francisco Bolognesi. Impresionante el trabajo que se está realizando. Y ahora nos vamos a las artes plásticas porque tuve la posibilidad de conversar toda una mañana con el gran Ramiro Llona. Fui con él a visitar 3 de las exposiciones que se están realizando en torno a su obra y realmente me quedé impresionada. Bueno, uno conoce la obra de Ramiro Llona, los grandes formatos, pero conversar con él y entender qué significa el color, el trazo y los grandes formatos fue simplemente increíble. Aquí les presento la nota de la conversación que tuve con el gran Ramiro Llona.
Estamos ya aquí en el Centro Cultural Británico y el honor de poder conversar con Ramiro Llona, sin duda alguna uno de los pintores más importantes de nuestro país, y además cuando uno ve su obra simplemente va entendiendo la vida a través de la profundidad, del color, de la forma, y hoy estamos aquí para hablar de estos grandes formatos del gesto informado. ¿Cómo estás, Ramiro? Un placer tenerte en Metrópolis. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer un recorrido un poco largo. Hemos dicho que te vamos a secuestrar este día, y es un poco para ir recorriendo contigo tu obra que también nos habla de la vida. ¿Te parece si empezamos? No, sí, claro. Muy bien, vámonos entonces. Ramiro, en esta muestra vemos esta fascinación que tienes por el papel. ¿Qué significado el papel en tu vida? Bueno, yo siempre he trabajado en papel de manera autónoma, como un proyecto que no es subsidiario a la pintura, sino que tiene su propio universo, su propio lenguaje, su propia intensidad. El papel te permite una serie de cosas. Yo en la pintura me pongo un poco más serio, un poco más severo, ¿no es cierto? El papel permite una cosa más lúdica. Yo no diría que ligera, porque son trabajos con mucha intensidad y que me demoro muchísimo en los trabajos. Estos trabajos que vemos acá son trabajos que toman 4, 5, 6 meses de hacerlos. Bueno, yo lo que no hago es tomar decisiones previas, o sea, a mí me gusta encontrar el trabajo haciéndolo, digamos, ¿no es cierto? Entonces la única decisión que tomo tanto en papel como en pintura es el formato, si va a ser horizontal, si va a ser vertical, si va a ser cuadrado, si va a ser un panel o un díptico o un tríptico, y el tamaño. Esa es la decisión, es como ¿a dónde te vas a mudar a vivir? ¿Cuál va a ser tu casa? ¿En dónde vas a estar los siguientes 6, 7 meses? ¿No es cierto? Además, tú has dicho que esas decisiones están en tu cabeza muchos años, claro, y luego se ejecutan de un momento a otro. Claro. Yo creo eso. Yo creo que las grandes decisiones en realidad es la ejecución, la puesta en acción de muchas reflexiones, ¿no? Yo ahora, en estos últimos 5 o 6 años, estoy usando mucho el mylar, ¿no? Que es una especie de papel Canson ingeniero, ¿no? Yo empiezo a trabajar con el papel, acá por ejemplo, ¿no? Encima le pongo el mylar, ¿no? Que es esto, y después trabajo sobre el mylar, a veces cancelando lo que hay atrás, a veces rescatándolo, ¿no? Y de repente otra capa más de mylar o fusionando las cosas, es como un palimpsesto, ¿no? Que lo que borras no lo borras porque es parte de la memoria de tu trabajo. Ahora, lo que pasa es que hemos sido testigos de una señora que creo que probablemente era la primera vez en su vida que entraba a una galería. Deslumbrada, decía, yo quisiera tener uno de estos cuadros en mi casa, sería una maravilla, claro. ¿no? O sea, repetir esta experiencia, claro, ¿no? Todos los días en mi casa, en mi lugar íntimo. ¿No? Entonces eso es mágico, una cosa que proviene de tu subjetividad, que es una cosa muy íntima, muy personal, le interesa de la subjetividad a otra persona. Esa es la gran magia de todo esto, ¿no? Ramiro, ya estamos aquí en el MAC y estamos en un espacio que permite disfrutar del gran formato. Yo digo un poco en broma, un poco en serio, que lo que he hecho es como esas exposiciones que me gusta ver a mí cuando voy a Nueva York, en estas galerías inmensas, con los cuadros inmensos, y yo creo que se muestra bien el trabajo. Es simpático porque la gente lee, ¿no? Oye, una muestra de grandes formatos, Ramiro Llona, y de repente entra y, oh, wow, eran grandes. Claro, o sea, era de verdad. Bueno, y acá entramos al óleo. Al óleo, sí. Este es trabajo en óleo, es todo trabajo en óleo. Este, por ejemplo, es el último cuadro que pinté para esta muestra, hace un año probablemente, porque igual es una retrospectiva, son 20 años de trabajo. Entonces, como fue el último, me di cuenta que teníamos ya la maqueta muy bien armada, la muestra. Le puse diálogo suspendido, como tú sabes que yo tengo esta idea de que el arte nace del arte, que es el diálogo de tu obra con la obra de todos los demás. Entonces le puse diálogo suspendido y ahí me comencé a angustiar, porque ¿qué voy a hacer después? Pero la verdad que no, al día siguiente ya estaba preparando una tela grande. Lo que a mí me pasa es que a mí también de pronto hay algunos cuadros que en su momento me gustan más que otros, ¿no es cierto? Y los miro y digo, ¿pero por qué este cuadro está tan bien? ¿No es cierto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué?
Y me doy cuenta que ese momento es irrepetible. Bueno, y ahora vamos a ver lo de las fotos. Vamos a seguir viendo, por supuesto. Vamos. Gracias. Bueno, y ahora, Ramiro, hemos llegado a Forum, nos hemos venido hasta Miraflores, porque nos vamos a otra de las pasiones, que es la fotografía. Esta muestra, ¿por dónde nos lleva? Bueno, yo he tomado fotografías siempre. Yo he andado siempre con una camarita, una pocket en el bolsillo. Yo tenía esta idea de hacer siempre una muestra sobre Nueva York, que es probablemente la ciudad que tengo más fotografiada, que he vivido tantos años. Pues nada, agarré mis archivos del iPhone y lo que tiene de peculiar que son todas fotos tomadas con el iPhone 5 o 6 y es la ampliación, que las hemos ampliado a tamaño muy grande. Entonces pasa algo con la imagen, ¿no es cierto? Los píxeles se revientan, las superficies se hacen un poco más movidas, se hace más pictórico, más abstracto todo. Toda la admiración, te queremos muchísimo, respetamos toda tu obra y sobre todo, a mí me encantaría que la gente sepa quién eres tú como persona, ¿no? Porque puede haber un gran artista, pero tú también eres una gran persona y un artista que se deja llevar y que se entrega al público de manera generosa y eso te lo agradecemos muchísimo. Bueno, yo a ustedes porque son la parte que complementa todo este asunto que uno está tratando de hacer, ¿no? Artista, Medio de Comunicación Unidos. Eso. Jamás Gracias. serán vencidos. Jamás. Bueno, mi agradecimiento al gran Ramiro Llona. Sé que en estos momentos está viendo, por supuesto, el programa. Un saludo para él, para su esposa, para sus hijos. También fue muy motivador y conmovedor escuchar hablar sobre su familia y que era pues esa fuente de inspiración. Así que no dejen de ir al Británico, al MAC y a Galería Forum para ver completamente esta propuesta que nos trae Ramiro Llona con sus grandes formatos y las fotografías de Nueva York. Muy bien, me tengo que ir a una pausa, pero no se muevan porque ya está aquí en los estudios nuestra queridísima Miriam Quiñones. Vamos a hablar sobre sus proyectos. ¿Qué se viene? Se los cuento luego de la pausa. Aunque nadie me vea, nunca. Estamos de regreso aquí en Metrópolis y estamos empezando el bloque con una voz maravillosa, escuchando a Miriam Quiñones. Miriam, un placer tenerte en Metrópolis siempre y poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fátima. Encantada de estar aquí visitándote una vez más. Bueno, y además que también todo ese trabajo que realizas día a día, sin importar que haya una presentación o no, dar a conocer pues el gran trabajo de la música de autor, ¿no? Contemporánea, y que hay una gran presencia, que hay nuevos talentos y por supuesto el camino de los grandes como tú, ¿no? Muchas gracias. Sí, de hecho, en este camino que llevo ya desde hace algunos años como intérprete, lo que intento es un poco el ayudar a que se difunda la obra, como bien dices, de muchos autores, cantautores peruanos y latinoamericanos contemporáneos, que tal vez por razones, bueno, de lo que ya sabemos, ¿no? Que en el circuito comercial ese tipo de propuesta no entra mucho, más bien es una propuesta más alternativa, no se conocen todavía como se debería, ¿no? Claro. Entonces, yo que tengo la fortuna de poder viajar tanto, de estar en tantos países, trato un poco de llevar en mi voz la obra poético-musical de estos compositores que son, a mi modo de ver, maravillosos. Solo necesitan ser un poco más difundidos. Ahora, también un poco que las redes sociales han roto con este monopolio de que no se les podía escuchar y que no entraban en el circuito, porque si una radio no los programa, pues en una red social uno puede escuchar una plataforma, ¿no? Totalmente. Para eso, por ejemplo, la Internet está siendo un vehículo maravilloso de difusión, ¿no? Como bien dices, tal vez no se les pasa por la radio,
pero circula por las redes y esto ya hace que llegue la propuesta a millones de personas en el mundo, ¿no? Claro, Miriam, ¿es esto que te vas, es cierto? ¿Te vas de viaje? ¿Te vas de gira? Me voy de nuevo. ¿Te vas de nuevo? Estuve fuera casi todo el año. Sí, claro. Mira, este año ha sido muy movido. Este año empecé a viajar a inicios de febrero. Estuve en Cuba presentando el disco que grabamos con Vicente Feliu, el homenaje a Javier Herod. Estuve en Argentina, de ahí estuve en Corea, alucina. Fui a un festival en Seúl. Increíble. Y ahí... Loquísimo, fue increíble porque, bueno, obviamente había el tema del idioma, ¿no? Para mí es muy importante el contenido, las letras de las canciones que yo interpreto. Pero bueno, sin embargo, comprobé in situ que la música es un idioma universal. Y la gente, si bien no lograba comprender del todo el contenido de las canciones, yo trataba de explicarles un poquito en la introducción de qué trataba el tema, pero no es lo mismo que entender la letra completa. Luego se me acercaban y me decían, en inglés, porque en coreano te imaginarás que no entiendo nada, que les había gustado mucho, bueno, la musicalidad, la voz, la melodía, y sobre todo me hablaban de eso. Me decían que a pesar de no entender la letra, comprendían el sentido de lo que yo quería decir, la intención, ¿no? Claro, es que tú vas contando, ¿no? O sea, y lo vas sintiendo, entonces eso se transmite, y no importa que definitivamente, el idioma, ¿no? Definitivamente eso llega a la persona que nos está escuchando, independientemente ya de la lírica, ¿no? De los versos. Entonces fue una experiencia muy linda, aparte en un país, imagínate, tan lejano. Fue algo muy bonito, compartiendo con músicos de otros países también, sobre todo europeos, ¿no? Muy buena experiencia. De ahí, bueno, fui para España. Estuve también en Madrid, en Barcelona. Estuve cantando en Francia y Alemania también. De ahí estuve por Nicaragua. Has estado, pero por todos lados. Volví a pasar por Argentina y de ahí para acá. Y esta visita ya está terminando y bueno, por eso es que voy a ofrecer este último concierto. Bueno, cuéntanos detalles. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Este es el concierto ya de despedida porque me voy para España, que se va a convertir en la nueva base a partir de ahora. Y va a ser este sábado 5 de noviembre a las 10 de la noche en Escena 7, un local de Barranco relativamente nuevo, que queda en la cuadra 7 de Grau, justamente, Grau 701, frente al Colegio Los Reyes Rojos. Perfecto. Ahí está Escena 7. Y va a ser un concierto muy especial porque va a ser un homenaje a la canción de autor peruana contemporánea. Entonces va a ser como una suerte de recorrido en el tiempo a través de la obra de algunos de los cantores que yo considero que son los más representativos del último siglo en nuestro país, ¿no? Vamos a hacer temas desde Nicomé de Santa Cruz, pasando por Manuel Acosta Ojeda, Serafina Quinteras, Chabuca, por supuesto. Por supuesto, Chabuca. Y los más contemporáneos, Kiri Escobar, Andrés Soto, Olga Milla, Lourdes Cárguas, Javier Lazo, Omar Camino, en fin. Bueno, mire, nos tenemos que ir, pero para despedirnos yo quiero irme con tu voz. Un beso para todos ustedes, ya saben, no dejen de ir a ver a Miriam, ingresen también a las redes sociales para que tengan mayor información. Me despido con un beso enorme con todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vamos con un pedacito a Miriam y esta hermosa voz. Miriam Quiñones. Este es un cachito de Los Caminos, de Omar Camino. ¿De dónde a dónde me llevarán mis pasos? ¿En qué posada me ofrecerán abrigo? No tengo más que rumbos pa' mis zapatos. No tengo más que sueños en los bolsillos. Voy cantándole a los caminos. Voy aprendiendo los gajes del olvido. Voy sumándome a los paisajes, amando cada piedra en mi destino. Hay noches que a la luna le voy contando todo lo que he vivido. Por el mundo me iré, y si lo quiere usted,